Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar quiero también sumarme a los agradecimientos reiterados, pero no por eso sobreabundantes, a Giovanni, a Renzo y a todo el equipo de trabajo que ha colaborado con ellos, porque seguramente sean muchos y muchas para lograr que este evento esté siendo lo que es. Así que la verdad que es un placer estar aquí en Lima para compartir algunas ideas sobre un tema que estoy trabajando hace ya muchos años y que conforma el objeto de mi demorada tesis doctoral que estoy trabajando con Daniel Mitidiero en la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre. El título de la ponencia que envié por escrito es 10 cuestiones para pensar un proceso estructural adecuado. Mi presentación ahora se va a dividir en 3 partes. Primero voy a hacer una breve reseña de algunos conceptos generales que nos puedan servir de contexto y de premisas para el análisis. En la segunda parte quiero abordar esas 10 cuestiones que considero necesario discutir y repensar de cara al fenómeno que significa el procesamiento, juzgamiento, resolución y eventual implementación de decisiones estructurales en el Poder Judicial. Y para terminar, en la tercera parte, plantear algunas ideas a modo de cierre con el objeto de profundizar en el debate y plantear algunas cuestiones que me parece importante que tengamos en cuenta para avanzar en regulaciones en la materia, que creo son cada vez más necesarias, en mayor o menor medida, diría yo, para toda la región latinoamericana. Lo primero que diría es que los procesos estructurales son un fenómeno relativamente novedoso en la región. Hay, creo yo, 3 países por lo menos que han avanzado mucho en el tema. Hablo de Argentina, hablo de Brasil y hablo también de Colombia. También hay algunas causas más bien incipientes en otros países, pero estos 3 países tienen ya un recorrido jurisprudencial y práctico interesante que creo que vale la pena poner en valor para empezar a ver cuáles son fundamentalmente los problemas que propone al sistema de administración de justicia esta nueva etapa en el desarrollo de la tutela colectiva de derechos. En esto quiero ser claro, creo que los procesos estructurales exigen un proceso especial y diferente, con particularidades propias que ya nos imponen romper no solo con el molde del derecho procesal tradicional, sino también en algunas cuestiones con el propio molde del proceso colectivo. El conflicto, como todos sabemos, es un fenómeno extraprocesal que influye de manera determinante en las herramientas que se establecen para resolverlos, y cuando no influyen tenemos problemas. El proceso es un medio para y tiene que ser definido en función del tipo de conflicto con el cual está trabajando. Por eso es que el proceso tradicional que tenemos en nuestros sistemas en clave individual no sirve para trabajar con conflictos colectivos. Por eso creo también que el proceso colectivo que tenemos en mayor o menor medida regulado, en mayor o menor medida avanzado jurisprudencialmente en nuestros países, tampoco sirve como debería servir para abordar específicamente el fenómeno de los procesos estructurales. ¿Por qué se ha desarrollado este fenómeno? Bueno, principalmente creo yo que por la convencionalización y la constitucionalización de numerosos derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, que han hecho que además ciertos grupos específicos de personas, generalmente denominadas como sectores vulnerabilizados o grupos desaventajados, pienso en mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, minorías raciales, poblaciones originarias, entre otras, han empezado a reclamar cada vez más ante el sistema de administración de justicia por el reconocimiento de estos derechos. Y estos derechos tienen una particularidad, que no son los derechos tradicionales de primera generación, como lo llamamos, en sentido negativo, entendidos como un límite al Estado, sino que son derechos en sentido positivo, son derechos prestacionales, son derechos que exigen del Estado hacer cosas para verse reconocidos. No es el derecho de propiedad, el Estado hasta acá, usted no puede quitarme mi propiedad sin una indemnización, o el derecho a la libertad, usted no puede decirme cómo tengo yo que vivir mi propia vida, sino que son derechos que exigen actividades del Estado, y fundamentalmente cuando digo actividades del Estado hablo de actividades reglamentarias y hablo de inversión económica. Y esto es uno de los grandes problemas que vamos a encontrar en los conflictos estructurales, que muchas veces requieren de la inversión de dinero, y un dinero que, como sabemos, en nuestras sociedades latinoamericanas nunca es suficiente para atender la cantidad de situaciones en contextos regulatorios convencionalizados donde tenemos muchísimos derechos reconocidos. Como digo, reconocidos en el papel, no necesariamente reconocidos en la práctica. Eso, sumado a cierto declive en la legitimidad y en la competencia, diría yo, del sistema democrático para poder atender esas demandas, ha hecho que el Poder Judicial tome un rol diferente en este campo, estimulado, como les digo, por estos grupos y fundados, por supuesto, en un registro de derechos que
por ser un registro de derechos, de un discurso de derecho, no deja de involucrar cuestiones políticas. Y esta es otra de las cuestiones también muy particulares y muy delicadas por las cuales creo que necesitamos otro tipo de herramientas de discusión para abordar estos conflictos por parte de un poder que, como explicó el profesor Salgado ayer muy claramente, es un poder contramayoritario, no diría que es un poder antidemocrático, pero sí es un poder que tiene sus bases de legitimidad descansando en otros lugares que no son la voluntad de la mayoría de la sociedad. Entonces, creo que este tipo de conflictos, cuando entran al Poder Judicial, requieren otro tipo de conversación, requieren otras herramientas de gestión y fundamentalmente requieren otros mecanismos de implementación de las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque estos conflictos policéntricos, en la terminología de Chase y de Fuller, estos conflictos que son como una tela de araña, con muchos nodos de interés, algunos de los cuales están claramente identificados y otros están más lejos y a veces no se llegan ni siquiera a ver o a percibir, pero que van a ser afectados directa o indirectamente por la decisión, requieren romper con un molde procesal que suele resultar en nuestra región, y hablo principalmente de Argentina, que es por supuesto lo que mejor conozco, en sentencias muy importantes sobre conflictos de esta magnitud y de estas características, que terminan siendo dictadas en la oscuridad y secretismo de un expediente escrito, como fruto de un debate entre muy pocos, sin inmediación con la jueza, sin inmediación con las partes, sin audiencias públicas, sin mecanismos de intervención y participación social y sin herramientas de publicidad que concurran a garantizar algunas cuestiones tan relevantes como la transparencia y el propio control social sobre el Poder Judicial y sobre este tipo de decisiones. La denominación estructural de los procesos colectivos, que no es otra cosa que el espejo del tipo de conflicto que atiende, viene dada por el hecho que a través de estos procesos los tribunales se involucran en la gestión de estructuras burocráticas y asumen cierto nivel de supervisión sobre políticas y prácticas institucionales de distinto tipo. Y esta es una diferencia muy importante con respecto a los tradicionales procesos colectivos indemnizatorios o reparatorios, donde lo que se busca es otro tipo de finalidad que no necesariamente involucra este tipo de cuestiones. Las sentencias que se dictan en estos casos son también muy diferentes. Los jueces, a diferencia de lo que ocurre en los casos individuales y en muchos casos colectivos, lo único que hacen es dictar los objetivos a cumplir. Se llaman sentencias programa, sentencias plan, sentencias que terminan estableciendo objetivos generales a cumplir y que dejan en manos de la administración pública, generalmente demandada en este tipo de casos, la elección del cómo, la elección de los medios para poder hacer cumplir esos objetivos, y esto también tiene por supuesto una incidencia directa en la legitimidad democrática de esas decisiones para evitar que el Poder Judicial se involucre en asuntos que son privativos de las otras áreas de gobierno, de las áreas de gobierno que tienen por supuesto representación política mayoritaria. En estos conflictos, como se puede advertir en varios de los ejemplos que ya hemos discutido en este seminario, no alcanza con la Declaración de Derechos. Es más, yo diría que con la Declaración de Derechos recién empieza el problema. El problema es cómo hacemos para solucionar situaciones o estados de cosas inconstitucionales, situaciones que, por ejemplo, por dar un solo ejemplo de Argentina, la causa Mendoza-Beatriz es una causa de contaminación de una zona, la zona mayormente industrializada del país, con mayor densidad poblacional, que tiene una situación de contaminación acumulativa desde hace más de 130 años. Hay precedentes de la Corte Federal de hace más de 130 años que ya decían y regulaban el poder de policía de la provincia de Buenos Aires para ver qué se podía volcar en el río y qué no. ¿Cómo hacemos para resolver un conflicto, un problema de esa magnitud? Bueno, claramente necesitamos otro tipo de herramientas, necesitamos otro tipo de mecanismos de remediación, necesitamos otros tipos de mecanismos de control y de supervisión de esas decisiones. Para esto, la propuesta era traer 10 cuestiones procesales para conversar. No son las únicas, ni necesariamente son las más importantes, pero sí creo que son cuestiones que apuntan a algunos temas que creo son delicados y críticos, diría yo, para poder abordar, como les decía, otro tipo de conversación adentro del proceso y para poder dotar de efectividad, de eficiencia y también de legitimidad política y de legitimidad democrática a la actuación del Poder Judicial adentro de estos sistemas democráticos, cuando está resolviendo conflictos colectivos estructurales que involucran en la enorme mayoría de los casos políticas públicas que no están en la esfera de decisión por premisa general de nuestros sistemas democráticos y representativos y de distribución de funciones, no están como regla en el ámbito de decisión del Poder Judicial. La primera de estas cuestiones es la necesidad de establecer audiencias públicas.
La trascendencia pública, el interés social que tiene este tipo de conflictos exige una discusión oral, exige una discusión con inmediación, exige una discusión transparente, abierta y participativa y una discusión de cara a la sociedad, especialmente de cara a la sociedad. No podemos tolerar que este tipo de cuestiones se resuelvan adentro de una caja negra como es el Poder Judicial tradicional, sin la mirada social, sin el control que supone la mirada social. La publicidad avanza transparencia y para eso es clave. Y como también comentaba el profesor Salgado ayer, las audiencias públicas han demostrado ser una herramienta muy importante para aclarar un montón de cosas, para evitar desinformación de parte de la prensa y para permitir otro tipo de desarrollo de este tipo de mecanismos de enjuiciamiento. La segunda cuestión tiene que ver también con algo vinculado con la participación, con los amigos y amigos del tribunal, que también se habló de esto. Es un conocido mecanismo con un nombre tramposo, sabemos que no son amigos del tribunal, sino amigos de las partes. De hecho, las regulaciones más modernas exigen a quien viene a prestar su aporte profesional, su aporte científico, su aporte experto, explicar y señalar en nombre de quién viene y a cuál de las partes viene a apoyar. Me parece que es una herramienta muy interesante, diría 2 o 3 cosas de esto. Creo que tenemos que pensar en la intervención de los amigos y amigas del tribunal en instancias tempranas del proceso y no solamente ante los tribunales superiores, como es la regla general. Y creo también que no nos alcanza con la intervención de amigos y amigos del tribunal, porque es una forma de participación, pero es una forma de participación elitista. Nosotros necesitamos también otro tipo de intervención y otro tipo de participación que llegue desde abajo, que llegue desde las personas que están involucradas y que van a ser, repito, afectadas directa o indirectamente por las decisiones estructurales y que muchas veces, especialmente en Argentina, no están siendo escuchadas y no tienen ninguna forma de tener voz dentro de esa discusión. A pesar, repito una vez más, de que son decisiones que van a cambiar su forma de vida y que pueden, por ejemplo, relocalizarlas de su hogar, que pueden, por ejemplo, modificar su plan de vida cotidiano. Un tercer punto que es bastante general, pero que creo que tiene una particularidad especial en este campo son los poderes y responsabilidades de los jueces y también la necesidad de articulación entre tribunales y entre jueces para trabajar con estos temas. Me parece que es fundamental dotar a jueces y juezas de poderes claros, fuertes y precisos, tanto de gestión como de instrucción de este tipo de casos, y que, por supuesto, por la trascendencia social, política y económica que tiene la gestión, resolución e implementación de estos temas estructurales adentro del Poder Judicial, también hay que establecer adecuados mecanismos de controles y de responsabilidad y hacerlos cumplir. ¿Sí? Le estamos trasladando mucho poder a jueces y juezas y necesitamos tener mecanismos también de rendición de cuentas que no están funcionando como deberían, repito una vez más, por el conocimiento que tengo en general en la región, especialmente hablo también de la situación de mi país, Argentina. Y como les decía, por otra parte también creo que es muy interesante profundizar en mecanismos de vinculación y de articulación entre tribunales de distintos ámbitos territoriales. Antes los conflictos generalmente, los conflictos individuales estaban muy limitados territorialmente, los conflictos colectivos no exigen muchas veces tener este tipo de articulación, pero sí lo exigen. El desastre de Mariana, del cual habló Zanetti también ayer, es quizás uno de los mejores ejemplos. Se necesita el trabajo articulado entre tribunales, compartir información, compartir experiencia, compartir y mejorar protocolos de trabajo, compartir pruebas. Hay muchas de las cosas que antes eran difíciles por razones técnicas o por razones de distancia, hoy con las nuevas tecnologías es muy pero muy sencillo y creo que hay que romper un poco esa cuarta pared que parece que hay entre los distintos tribunales y avanzar en otro tipo de articulación y de trabajo, más cooperativo. En cuarto lugar, la colectivización de pretensiones estructurales promovidas en clave individual. También se dijo algo sobre esto ayer. Se ve en la práctica que muchas veces los conflictos estructurales son llevados al Poder Judicial con una suerte de denuncia más que una demanda técnica, con una suerte de reclamo frente a ese Poder Judicial y muchas veces ese reclamo viene en clave individual. Ahora, si estamos frente a un conflicto estructural, un conflicto policéntrico y el Poder Judicial advierte que esto es así, que esto que está trayendo esa persona o esa organización es solo la punta de un iceberg, tendría que tener las facultades suficientes, con los controles, con las responsabilidades del caso, pero tendría que tener facultades suficientes para colectivizar y permitir que se dé un abordaje holístico, diría yo, de ese conflicto y que por tanto permita también una solución que aporte paz y que aporte una solución definitiva para el tema, con todo el tiempo y con toda la complejidad que eso supone desde ya. En quinto lugar, y esto es clave, necesitamos mejorar los mecanismos de implementación de la sentencia estructural. Fíjense que hablo de implementación y no de ejecución. Creo que la idea de implementación permite entender mejor
el tiempo que demora y la complejidad que tiene la etapa de ejecución, algo que en nuestra dogmática procesal parecía algo casi inmediato y rápido, en los procesos estructurales tengo para mí que es la parte más importante de la discusión. Los casos generalmente en términos sustantivos, constitucionales, son casos fáciles de resolver. El problema es cómo hacemos para remediar, cómo hacemos para avanzar una solución adecuada y eficiente del caso, y en eso hay que mejorar las herramientas que tenemos, porque en general las herramientas de ejecución que tenemos, ¿para qué están pensadas? Para ejecutar bienes, porque nuestros sistemas están parados fundamentalmente en la defensa del derecho de propiedad. No están pensados nuestros sistemas procesales, por lo general, los sistemas principales, los sistemas, digo, los códigos procesales civiles y comerciales no están pensados para la tutela de otra cosa que no sea el derecho de propiedad. Acá estamos hablando de otro tipo de derechos y por tanto necesitamos también otro tipo de herramientas de ejecución. Herramientas de ejecución que permitan tener una cosa jugada flexible, como conversábamos ayer, no en la declaración, pero sí en la forma de avanzar, poder ir, como dice Sergio Arenhart, por decisiones en cascada, como dice Berizonce, por aproximaciones sucesivas, ir testeando, ir probando, ir mejorando las formas y poder alterar en fase de ejecución, ajustando esas decisiones a las particularidades del caso. Lo mismo la posibilidad de nombrar auxiliares del tribunal, sean de parte del Poder Judicial, sean organismos públicos, sean del sector privado, para que avancen y también economicen tiempo del tribunal y permitan tener otro tipo de eficiencia en la ejecución. Y creo que también es interesante, y esto lo propone un proyecto brasileño, y es algo que también se propuso en un proyecto en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, la necesidad de presentar un proyecto de ejecución de la política pública acompañado de un cronograma y con calendarios por objetivos, con indicadores por cumplimiento, con elementos que nos permitan en conflictos tan complejos y tan grandes saber dónde estamos parados y poder medir cómo va la evolución de esa ejecución. Es la única manera de poder tener en algún momento, en un futuro lo más cercano posible, resoluciones concretas de conflictos que, si no, una vez que se abren, parece que no tuvieran fin adentro del sistema de administración de justicia. En sexto lugar, y muy conectado con esto, no solo mecanismo de ejecución, sino mecanismo de supervisión y monitoreo de implementación de esa sentencia. Una sentencia que, repito, es compleja y se extiende en el tiempo, requiere de otros instrumentos de seguimiento, requiere de otros seguimientos de supervisión y de monitoreo del trámite, como pueden ser estos que les decía, indicadores de cumplimiento, calendarios por objetivo, mecanismos de control presupuestario, mecanismos de control ciudadano. Involucrar a la ciudadanía en ese control también puede también concurrir a dotar de mayor legitimidad a la actuación del Poder Judicial en este campo. En séptimo lugar, las viejas, tradicionales y conocidas astraíntes, que pueden tener otro tipo de juego acá en términos de condenas pecuniarias, con algunas experiencias ya en el derecho comparado, incluso algunos proyectos que proponen aplicarlas ya en cabeza personal de los funcionarios responsables de ejecutar las mandas y no en cabeza del Estado, lo cual por supuesto va a tener otro tipo de poder de disuasión. En octavo lugar, en términos muy generales, la necesidad de flexibilizar formas y los sistemas de preclusión. Creo que la estructura rígida tradicional que caracteriza nuestras regulaciones procesales es claramente ineficiente y claramente inadecuada para trabajar con conflictos tan complejos y extendidos en el tiempo. Necesitamos hacerlo de otra manera y para eso las propias reglas tienen que permitir que los jueces tengan cierta maleabilidad en cómo trabajan con estos asuntos. En noveno lugar, sistemas de publicidad y registro. La gran extensión subjetiva y el carácter policéntrico de estos conflictos estructurales exigen también otro tipo de mecanismos de difusión. Como les señalaba, no podemos permitir que estas decisiones se tomen sin conocimiento social y que además ese conocimiento social tiene que permitir la intervención y la participación social. Digamos, la población no puede intervenir, no puede participar de un proceso que no conoce. Y aun cuando lo conozca no puede participar si no le informan cómo tiene que hacer para participar o qué vías tiene para participar, sean directas o sean indirectas a través de otros actores que puedan articular esa participación. Y en esto, una vez más, tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación porque son alternativas, digamos, absolutamente superadoras en muchos términos económicos, en términos de eficiencia, en términos de efectividad, a lo que son las tradicionales metodologías de notificación y de comunicación que usamos en nuestros sistemas. Y por último, en décimo lugar, la intervención de expertas y expertos como colaboradoras del tribunal, más allá de las amigas y amigos del tribunal, más allá de los peritos formales y peritas expertas que puedan intervenir en el proceso, la posibilidad de convocar a expertos públicos y privados como colaboradores, repito, en distintas etapas, en etapas tempranas, durante la etapa de ejecución, para distintas funciones que pueden cumplirse, incluso, por ejemplo, funciones conciliatorias y funciones de mediación dentro de la propia etapa de ejecución. Muy rápidamente, para terminar, me tomo mis últimos 2 minutos antes que me saquen la tarjeta, 1 minuto antes que me saquen la tarjeta roja.
Creo que es imprescindible avanzar con desarrollos teóricos, conceptuales, normativos y de buenas prácticas que nos permitan tener parámetros de actuación razonable, adecuados y proporcionales, tanto para las partes como para jueces y juezas que trabajan con estos asuntos. En ese camino me parece que hay que tener mucha atención y ponerle mucha atención a la necesidad de diagramar mecanismos que generen un poder judicial con mayor apertura a la sociedad. Esto me parece súper importante porque es un paso en el camino hacia sistemas democráticos más participativos y deliberativos. Y acá quiero decir que el cambio tiene que ser radical, porque el problema no es solo procesal, sino que es un problema político y está poniendo en jaque la tradicional estructura de división de poderes que tenemos. El problema de los conflictos estructurales no es solo un problema procesal, está poniendo en jaque la estructura de división de funciones tal como la conocemos y está generando cotidianamente tensiones muy fuertes entre los distintos poderes del Estado. Sistemas de división de poderes que fueron pensados hace 250 años. Entonces tenemos que volver a pensar esto y acá el Poder Judicial, el proceso judicial, es un ámbito de discusión que, como también señalaba mi querido amigo José Salgado ayer, tiene la capacidad y tiene la posibilidad de convertirse en una caja de resonancia social y de convertirse en un nuevo espacio para discusión de políticas públicas con controles, con responsabilidades, con rendición de cuentas, pero necesitamos avanzar por ese camino hacia ese objetivo si queremos tener soluciones realistas, eficientes y oportunas en este campo. Muchas gracias.